Bueno, vamos a las respuestas de las preguntas relacionadas con nuestro último programa, China en la mira de los Estados Unidos. En este martes explosivo, desde mi escritorio, el escritorio del coronel, les recuerdo a nuestros oyentes que soy una persona que cree en Dios, una persona que ama a su patria y una persona que está dispuesta a defender a su familia. Aquellos que no compartan estas creencias, no es un programa para ustedes, por supuesto lo pueden escuchar, pero cuando hagan alguna crítica tengan presente esto. Muchas gracias. Bueno, Nicolás Navarro abre el fuego con la primera pregunta, que es la siguiente. Se interroga si los chinos vengarán esta humillación que le hicieron principalmente los ingleses y los europeos. Bueno, creo que sí, no porque sea una deducción, sino que en numerosos documentos, lo ha dicho varias veces Xi Jinping, lo han dicho otros intelectuales, otros dirigentes chinos, y como también lo dijimos en el programa, ellos tienen marcado como un gran dolor ese siglo de la humillación. Y obviamente van a buscar una revancha. Es más, creo que es muy probable, esto es una apreciación mía, no lo han dicho ninguno de ellos, que esa revancha puede tener incluso un costado militar, porque ¿cómo lava una afrenta de esa magnitud un pueblo milenario, una cultura, que ha sido tan gravemente humillada? Y lamentablemente la guerra sería una forma de lavar esa afrenta, pero esto queda abierto al futuro. Bueno, Alejandro Aburto nos interroga de cuántos actores hay en esta guerra. Bueno, tendríamos que, como en una película, hacer un casting, hacer un reparto y ver los actores principales y después los actores secundarios. Obviamente, los actores principales están a la vista. Por un lado, Estados Unidos, China, Rusia, Europa Occidental. Esos serían, sin lugar a dudas, los actores principales. En una segunda fila, no muy alejada, tenemos a la India, tenemos que poner a Turquía, probablemente Indonesia, a ver, Israel, y en una tercera fila, los grupos de los países medianos a pequeños, obviamente hay que ponerlo a México, a Brasil, a la Argentina, a Venezuela, a Sudáfrica, y en una cuarta fila, o digamos sentados en el público, al resto del mundo. Esto es lo que hace complejo este conflicto, la posibilidad que tiene de convertirse en un conflicto global, es decir, una guerra mundial. Si bien la Primera y Segunda Guerra Mundial no afectaron a todos los países del mundo, especialmente la segunda afectó a buena parte, especialmente los países que habitaban en el hemisferio norte. Bueno, en este caso, vemos que también afectaría a países que están en el hemisferio sur. Hablando de eso y colocándolo en esa tercera línea, me olvidé colocar, hay que colocarlo obviamente, a Australia, que es un aliado muy importante en este momento de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña en la alianza AUKUS. Bueno, una pregunta muy interesante y a la vez muy difícil de contestar de Jacquelina Rodríguez. Ella nos pregunta por qué razón China podría entrar en guerra por otro motivo que no fuera Taiwán. Bueno, se puede apreciar en términos generales, de hecho China está librando lo que se denomina una guerra económica, que obviamente es un paso previo a otro tipo de enfrentamiento. No podemos deducir qué situación concreta llevaría a China a una guerra abierta, creo que no está en su filosofía. China, a través de su cultura, de sus escritores militares, el más famoso entre ellos, el filósofo Sun Tzu, han hecho siempre un culto de la aproximación indirecta, de lo sutil y de no usar la fuerza en forma directa. Dicho esto, no puedo dejar pasar la mención de Taiwán. Obviamente, por lo que yo he leído, por lo que he escuchado de los chinos, por la historia, ellos respecto de Taiwán tienen un sentimiento muy similar al que tenemos los argentinos con respecto a Malvinas. Es decir, para ellos es una hermanita perdida, es una tierra que les pertenece, que les ha pertenecido siempre y que hoy la notan bloqueada por la presencia de los Estados Unidos, de otros países occidentales, y a mí no me parecería tan absurdo que ellos intentaran recuperarla, más allá de que en todos sus escritos militares, o en la mayoría, o por lo menos los que yo he leído,
Ellos afirman que no es necesario usar la fuerza, que no la van a usar, y que el propio peso del paso del tiempo, de la potencia económica que representa China, a la larga va a hacer que Taiwán, en forma pacífica, se reintegre a la China continental. Pero bueno, esta es una apreciación, nada más. Bueno, vamos a la muy interesante pregunta de Edgardo Esturba. Si bien yo la contesté ahí abajo en forma muy escueta, porque no sé por qué YouTube no me permitió escribir largo y poner lo que había investigado, le recomiendo a Edgardo, ahí hay un boletín del Centro Naval donde lo explica con mucho detalle. Yo se lo voy a resumir y voy a responder la pregunta. Sí, efectivamente, cuando la Argentina comenzó a tener problemas limítrofes con Chile, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, ambos países reforzaron sus respectivas fuerzas armadas, especialmente las armadas, porque con cierta razón ambos creían que iba a haber un gran enfrentamiento naval. Salieron a comprar buques. La Argentina lo había hecho en Italia, en Génova, una clase de acorazado, el tipo Garibaldi, y también Chile lo había hecho, pero en Gran Bretaña. Cuando en 1902 el presidente Roca, en su segunda presidencia, firma ese tratado de paz que se denominó los Pactos de Mayo, y donde la Gran Bretaña había sido el árbitro, digamos, que había unido la buena voluntad de las partes, se encuentra con esta situación, que a su criterio había dos armadas desproporcionadas, que habían hecho un gran gasto y que firmada la paz no tenían sentido. Entonces trae la idea de que tanto la Argentina vendiera sus acorazados, que estaban casi terminados en Génova, Italia, y que Chile hiciera lo propio con el Constitución y el Libertad, que apenas estaban construyendo, estaban en gradas en Gran Bretaña. Efectivamente, así se hizo. Se lo instruyó al ministro plenipotenciario japonés que tenía su residencia en Río de Janeiro, viajó a Buenos Aires y se comenzó el traspaso de esos acorazados, el Moreno y el Rivadavia, tal cual lo hemos mencionado en la clase. También se le agregó la presencia en ese momento del capitán de navío Manuel Domecq García, que tuvo una muy destacada actuación, lo hemos mencionado, y otra perlita, pero esto daría para un programa completo. ¿Por qué Gran Bretaña no quería aparecer favoreciendo a una potencia como era Japón? Bueno, primero porque era rival de la Rusia zarista, pese, eso lo pusimos sí en ese pie de página, que sus respectivos soberanos no solamente eran primos hermanos, eran dos personas tan físicamente similares que una broma que gastaban a muchos invitados en las veces que ellos se juntaban entre la nobleza europea, ellos se cambiaban los uniformes y mucha gente que no los conocía muy directamente los confundía. Este era el rey Jorge V de Inglaterra y el zar Nicolás II de Rusia. Es decir, con esto, si alguien tiene alguna duda de la denominada perfidia de la rubia Albión, no creo que exista, debe haber más y mejor ejemplo, pero este es un excelente ejemplo de cómo ellos traicionan en función de sus intereses nacionales, aún hasta su propia familia, como era el caso de la dinastía zarista que gobernaba Rusia, vendiéndole dos acorazados, en realidad cuatro si sumamos los chilenos, a quien era su rival y que después también los va a usar en esa famosa batalla de Tsushima, donde la armada japonesa va a derrotar a la armada rusa. Bueno, acá viene una pregunta de Ivonne, una pregunta compleja, difícil, no creo que nadie tenga una respuesta clara, pero lo vamos a intentar. Ella nos pregunta, en caso que China, Rusia, empleara armas nucleares, ¿cuál sería la situación de Japón? Es decir, ¿podría ella defenderse sin el apoyo de las armas nucleares norteamericanas? Bueno, una respuesta absoluta es no. ¿Por qué? Porque las armas nucleares, lo hemos explicado varias veces con Marcelo, constituyen una barrera. ¿Por qué? Porque son armas de tal poder destructivo que anulan la posibilidad de que otras armas similares puedan ser empleadas. Es decir, si Rusia o China emplearan armas nucleares, inmediatamente el país atacado, en este caso Japón, carece de cualquier posibilidad de defenderse. Obviamente, y por eso es que es difícil que estas armas se empleen, los Estados Unidos no solamente ha colocado una barrera de antimisiles balísticos alrededor de Japón, habrá que ver cuán efectiva puede ser, sino que lo ha dicho y lo ha reafirmado recientemente,
los Estados Unidos usarían su propio arsenal nuclear para defender Japón. Por supuesto que esto es la teoría, es lo que está escrito, y muchas cosas inesperadas, como es la guerra, pueden suceder. Pero la respuesta corta sería, Ivonne, no. Japón no tiene ninguna posibilidad, es decir, ningún país que carezca de armas atómicas tiene posibilidad de defenderse contra el empleo de armas atómicas. Bueno, vamos a otra pregunta, Ivonne. Esta es más sencilla porque ya la han preguntado otras personas y ellos mismos se han contestado. ¿Qué es el caso, qué sucedería desde el punto de vista geopolítico si China invadiera Taiwán? ¿Cuál sería la situación de los Estados Unidos y de Europa? Bueno, ellos ya lo han dicho, lo han escrito en su directiva de estrategia. Ellos no están en condiciones de enfrentar dos grandes conflictos en forma simultánea. Es decir, ellos no estarían en condiciones de enfrentarse a Rusia, en lo que sería el teatro de operaciones europeo, noratlántico, y a la par enfrentarse a China en el teatro de operaciones del Indo-Pacífico, del Sur Pacífico, del Mar de la China. Ellos ya lo han definido claramente. Ellos no tienen medios militares suficientes, aún en teoría, para enfrentar dos teatros de operaciones de esa magnitud en forma simultánea. Obviamente, si esto sucediera, podríamos decir en términos ajedrecísticos que para Estados Unidos, para la OTAN, para Europa, sería un simple jaque mate. Bueno, vamos a otra pregunta de Ivonne. Ella se interroga. Todos los países, especialmente los más poderosos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, los países bálticos, han declarado que a partir de este momento van a incrementar sus presupuestos de defensa a los efectos de enfrentar la amenaza rusa. Y vos se pregunta respecto del tiempo. Es una muy buena pregunta. Es decir, comprar un sistema de armas, puede ser un avión de superioridad aérea, puede ser un vehículo blindado, puede ser un buque, un submarino, tiene varias etapas y no es una cosa que se resuelva fácilmente. No es como que yo voy al concesionario y retiro un 0 kilómetro. En principio, no todas las armas están en stock, tienen que ser fabricadas, lo cual eso demanda un tiempo considerable, a veces de varios años. Y tengo que aportar el dinero, son elementos caros, lo tengo que fabricar, me lo tienen que entregar y después empieza un segundo problema, que es para el receptor del arma. Yo tengo que entrenar a las tripulaciones que van a volar esos aviones, tripular esos tanques o esos buques. Esos, por lo menos, son, siendo optimista, 2 años más. Es decir, que si, a ver, siendo muy rápido, generamos los recursos, los fabricamos, mínimo 2 años, más 2 años para que las tripulaciones, las dotaciones estén instruidas, y tenemos un total de 4 años, siendo realmente optimista. Bueno, la última pregunta también es de Ivonne. Ella nos interroga si esa alianza militar mutua de defensa, de apoyo entre China y Rusia para garantizar su propia seguridad y soberanía se ha cerrado. A ver, yo desconozco si hay un documento formal. Probablemente exista y probablemente sea secreto. De todos modos, esto no es garantía de nada. No sería la primera ni la última vez en la historia de la humanidad que estos compromisos son honrados o no son honrados. Yo creo que por el momento y por la situación como está evolucionando, obviamente China lo ha demostrado, está apoyando, principalmente en forma económica, tratando de morigerar, de ayudar a Rusia a eludir las sanciones económicas. Eso va bien. Ahora, yo tengo el interrogante, no tengo la respuesta de que en caso que se desatara un conflicto abierto, que tendría que ser, como lo he explicado, termonuclear, ¿cuál sería la postura de China? Bueno, es difícil saberlo. ¿Qué podemos apreciar? Podemos, a ver, el escenario número 1 podría ser que China vea en esto una oportunidad, ya lo dijimos, que entienda que los Estados Unidos estaría aferrado en su frente occidental y ellos podrían aprovechar no solamente para apoyar a Rusia, sino para recuperar ese viejo anhelo que es la isla de Taiwán. Eso es una posibilidad. Creo que es la más probable. Pero también no podemos descartar, porque en la guerra siempre sucede lo inesperado, que China, si bien ha apoyado económicamente
y en forma diplomática a Rusia, no lo haga militarmente, porque no lo considere conveniente. Eso es una posibilidad. No es la más probable, pero yo no la descartaría. Bueno, estimados, estas han sido todas las preguntas. Las hemos tratado de contestar. Una vez más, hemos tenido un programa polémico. Esperemos haber estado a la altura de las expectativas. Tengan en cuenta de que esto se hace en vivo, que estamos tratando una realidad compleja, que lo estamos haciendo desde una perspectiva no convencional y que no siempre es sencillo. Por supuesto, los alentamos a hacer preguntas. Con ellas también nosotros aprendemos, con ellas también nosotros perfeccionamos nuestro conocimiento y de esta forma todos contribuimos a este gran lema que hemos tratado de imponer, que es estar despierto, mientras parece ser que estamos rodeados de personas hipnotizadas y sonámbulas. Hasta la próxima. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.